bienvenidos a lo que es la clase de gerencia ambiental. Vamos a desarrollar lo que es el tema número 2, en el cual vamos a hablar sobre las bases ecológicas de lo que es la educación ambiental. Ya trabajamos lo que es la parte de qué es educación ambiental, los objetivos y las diferentes estrategias que pues podemos tener nosotros como seres humanos en una comunidad o en nuestra sociedad como tal para tener un mejor medio ambiente. Sin embargo, pues hay cosas que debemos tocar en esta parte de gerencia ambiental, en lo que es la unidad de gerencia ambiental, que son importantes retomarlas, que aunque ya se hayan visto años anteriores o en diferentes niveles, pues se nos van olvidando y que debemos hacer énfasis en esta materia como tal. Entonces, hablar de bases ecológicas nos lleva a hablar lo que es un ecosistema. Nosotros hablamos de que existen diferentes ecosistemas, que Venezuela pues tiene una diversidad de biomas, que tiene diferentes tipos de paisajes y demás, pero desconocemos en realidad qué es eso de ecosistemas. Y al hablar nosotros de ecosistemas, nos lleva a hablar sobre un conjunto, viene siendo ese conjunto de plantas, de organismos, y cuando hablamos de organismos, hablamos de lo que viene siendo la biocinesis. Y allí ese término nos lleva a conocer que viene siendo ese conjunto nuevamente de organismos, llámese animales, llámese plantas, llámese bacterias, microorganismos que pues van a estar relacionados en un medio ambiente o en un espacio que les va a dar las comodidades para poder pues ellos sobrevivir. Este tipo de organismos o este conjunto de organismos pues van a estar determinados por ciertas características tanto físicas como químicas. Y allí ese ecosistema pues me va a llevar a hablar también de lo que es un biótopo. Entonces, no todos los organismos, no todas las plantas son aptas para estar o para poderse reproducir o mantenerse dentro de un mismo ecosistema. Es decir, yo no me puedo llevar, por ejemplo, un oso polar a lo que es una playa, a lo que es un desierto, porque ese no es su ecosistema para poderse él desarrollar, crecer y reproducirse. Entonces, ya teniendo lo que es bien plasmado, lo que es y conociendo bien lo que es un ecosistema, debemos pasar a conocer que pues dentro de ese ecosistema hablamos de lo que es el biótopo y lo que es la biocinesis. Entonces, vemos allí en la imagen que pues hay cierta relación. Si hay un biocinesis, un conjunto de seres vivos, como lo decíamos anteriormente, hay lo que sean animales, sean seres humanos, sean bacterias, si hay esa biocinesis, debe haber un biótopo, pero un biótopo que pues te dé a ti la capacidad y te dé a ti la oportunidad de poder reproducirse, crecer y desarrollarse aquí. Entonces, cuando hablamos de ese biótopo, hablo de que es ese lugar donde se van a reproducir los seres vivos o se va a dar esa biocinesis. Pero este biótopo pues va a estar caracterizado porque va a tener energía solar, va a tener un viento, va a tener tierra, va a tener lluvia, va a tener piedras, va a tener todos los recursos que necesita ese tipo de seres vivos dentro de este ecosistema. Entonces, vemos allí la relación, que es un biótopo, que es una biocinesis, y cómo estos dos términos pues se entrelazan para poder formar lo que es un ecosistema. Ya teniendo claro estos dos términos y las relaciones que existen entre ellos dos, debemos pasar a conocer cómo está compuesto nuestro ecosistemas. Y es que estos ecosistemas van muy particular a lo que es los factores abióticos y los factores bióticos. Entonces, si hablo yo de que es un abiótico, que el ecosistema tiene factores abióticos, pues debo hablar de que esos factores pues no van a tener como vida. Y allí hablo de lo que son los minerales del suelo, hablo de lo que es el agua, el aire, la luz solar, el viento, el calor, la humedad. Mientras que mi ecosistema tiene un factor que se llama biótico y allí yo voy a tener ese tipo de seres vivos
la palabra lo dice, seres vivos que me van a ayudar a mí dentro de lo que es el ecosistema. Entonces, vemos y nombramos mucho lo que son los microorganismos. Y estos microorganismos hablamos desde los hongos hasta los virus. Quiere decir que los virus que pues están en constante movimiento, digámoslo así, que están en constante relación con nosotros los seres humanos, pues también ellos deben tener un ecosistema, ellos también se alojan allí dependiendo de qué es o cómo se le dan esas características a ese tipo de ecosistemas. Entonces, dentro de lo biótico también tenemos a las plantas, sean heterótrofas, sean plantas autóctonas del país, sean plantas que vengan del extranjero y que sean cultivadas dentro de nuestro país. Todo este tipo de plantas pues van a ser partes abióticas. ¿Y cuál? Los animales. Los animales pues también forman allí lo que es la parte biótica del ecosistema y también allí pues nos incluimos nosotros como seres humanos. Entonces, vemos allí que en este caso, lo que es de la parte biótica y la parte el biótico es lo mismo que nosotros lo enlacemos con lo que es la biocinesis y lo que es el biótico. Ya teniendo claro allí lo que es la parte de ecosistemas, cómo está compuesto cada ecosistema o cómo está compuesto en general el ecosistema, pues pasamos a lo que es la parte de conocer que esos ecosistemas no hay uno solo, que existen diferentes tipos de ecosistemas que van a trabajar dentro de cada país o de cada continente. Entonces, allí hablamos de que tenemos ecosistemas acuáticos, pero cuando hablamos de este tipo de ecosistemas acuáticos, no solamente nos referimos a los que son los mares o los ríos, allí también hablamos de lo que son la parte de las lagunas, la parte de los lagos, de los manantiales. Entonces, ¿qué me dice a mí este ecosistema acuático? Este ecosistema acuático, pues casi todo el 75% de se conoce el más del 75% de estos ecosistemas, que es un ecosistema que tiene bastante diversidad, como lo vemos allí en pantalla. Hay la presencia de agua. Cuando hablo de un ecosistema acuático, su principal característica es que va a estar compuesto por agua como tal. Que allí, dentro de los ecosistemas acuáticos, pues hay una característica muy primordial, y es que dentro de ellos podemos hablar de que existen ecosistemas acuáticos de agua salada o de aguas dulces. Y allí cuando hablo de agua salada, ya mi mente me indica de que hablo de los mares, hablo de lo que son los océanos, las marismas, y pues que como lo indica su nombre, pues va a tener alta salinidad de sus aguas. Y pues los animales o las especies que allí se desarrollan no van a ser iguales a las que se desarrollan, por ejemplo, en agua dulce. Entonces, allí hay que tener en cuenta, si yo hablo de un tipo de especie, ¿a qué tipo de ecosistema me estoy refiriendo? Me refiero al ecosistema de acuático, pero ¿de qué tipo? ¿De agua salada o de agua dulce? Bien, ahora, también tenemos lo que es el ecosistema de aguas dulces, que pues su nombre lo indica, es de agua, pero que no tiene o que tiene presencia, no tiene presencia de salinidad, es decir, que hay ausencia. En este caso, pues lo van a conformar lo que son los ríos, los lagos, las lagunas, pantanos, y pues dependiendo de cómo sea el movimiento del agua como tal en este tipo de ecosistemas, pues se van a caracterizar entre ecosistemas lóticos y ecosistemas lénticos. Si yo hablo de un ecosistema lótico, hablo de que el agua se está en movimiento constante. Es decir, que por ejemplo, una laguna no es un sistema lótico. Hablo de que puede ser un sistema lótico los ríos. Bien. Y las cascadas, por ejemplo, que tienen un movimiento constante, tienen una trayectoria ya que ellas deben recorrer. Mientras que los ecosistemas lénticos, pues son aquellas aguas o aquellas masas de aguas que pues permanecen quietas, que no están en constantes movimientos. Y allí tenemos algunos tipos de ejemplos. Hablamos de los lagos, hablamos de lagunas, de embalses, hasta de humedales también hablamos. Y pues este tipo de ecosistemas pues no tienen
algún movimiento, no tienen una salida como tal. Dice también que allí algunos se han dado por impactos de meteoritos y otros por erosión o sedimentación del mismo ecosistema. Porque si nos ponemos a ver, pues ese tipo de ecosistemas a veces son hasta construidos por el mismo ser humano para poder pues ser llamativo, para crear un ecosistema artificial, por ejemplo, pero pues el agua está allí estática, ¿bien? Ahora hablamos sobre las diferencias que pues tienen este tipo de ecosistemas. En este tipo de ecosistemas pues ya lo hemos venido hablando de que los ecosistemas lénticos pues sus aguas van a ser estancadas, mientras que los lóticos van a estar en aguas en movimientos. En el caso de lo que es el congelamiento, pues en los lénticos tardan un poquito más en congelarse, pero son más rápidos al momento de descongelar. Y en el caso de ecosistemas lóticos, pues se congelan y se descongelan con más facilidad. En este caso, pues unos son superficiales, otros son más profundos, como es el caso de los lénticos, que los podemos caracterizar por ser unos ecosistemas de agua como tal dulce, pero que son profundos, mientras que los lóticos vienen siendo, son superficiales como tal. Ahora, esto también me lleva a que no solamente existen dos tipos de ecosistemas, el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático. En el caso del ecosistema terrestre, pues tienen lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua, que van a estar en diversos relieves, y allí hablamos de montañas, hablamos de planicies, hablamos de valles, hablamos de desiertos, dependiendo del continente, del país donde los trabajemos. Existen ecosistemas mixtos, que ese ecosistema mixto va a estar pues enlazado entre lo que es un ecosistema acuático y terrestre, es decir, va a tener una parte de uno y otra parte del otro, pero que pues los organismos, los seres vivos que allí se van a dar, pues van a tener esas características o esas particularidades, sí, que los llevan a sobrevivir dentro de este mismo ecosistema. Están los ecosistemas artificiales, que son esos ecosistemas que pues crea el ser humano con una función o con una meta o un objetivo primordial dentro de lo que es la parte de la sociedad y la parte del turismo como tal. Entonces, también tenemos lo que es el ecosistema microbiano, que son pues los ecosistemas que crean directamente los organismos, microorganismos que nos pueden ser vistos a simple vista, pero que están presentes porque ellos también pues necesitan de ciertas características para poder sobrevivir dentro de este tipo de ecosistemas. Sin embargo, pues todos estos tipos de ecosistemas, todo esto, pues nos lleva a hablar de que dentro de cada ecosistema, dependiendo de los organismos, pues va a existir como algo que se llama la cadena trófica. Y es que esta cadena trófica es la que va a dar la materia, va a dar energía a que este tipo de organismos pues puedan seguir estando allí, se puedan seguir reproduciendo. Entonces, allí hablo de lo que es la cadena alimenticia, que viene siendo la transferencia o la materia o la energía de un organismo a otro. Entonces, por ejemplo, ¿quién le va a dar energía o materia viva a lo que son los caracoles o a los saltamontes? Vienen siendo lo que es las plantas, vienen siendo los diferentes animales que se van a alimentar de ellos. Pero tanto el caracol como el saltamontes puede ser también una materia, una energía que la va a necesitar animales que van a estar por encima de ellos, que vienen siendo, por ejemplo, para el saltamontes, su depredador viene siendo el sapo, puede ser también la misma paloma o hasta un pequeño ratón, pero ellos también pasan a ser alimento para animales que están por encima de ellos o que son llamados los depredadores principales. Y en este caso, pues, el hablar de una paloma, un saltamontes o de un sapo, pues vienen siendo animales más pequeños para, por ejemplo, una águila. Estas cadenas tróficas, pues, van a estar diferenciadas por eslabones. Estos eslabones, pues, vienen siendo los productores, vienen siendo los consumidores de primer orden, de segundo orden y los descomponedores. En el primer orden, que vienen siendo los de productores, son aquellos que van a ser autótrofos y prácticamente vienen siendo las plantas. Ellas fabrican su propio alimento y de allí, a través de la energía solar,
y dan sustancias simples y que son aquellas que van a dar energía para el siguiente eslabón, que vienen siendo los consumidores de primer orden, que vienen siendo aquellos animales que son herbívoros. Los de segundo orden vienen siendo aquellos animales que son especies carnívoras, es decir, que se deben alimentar de otros animales. Y en el caso de los descomponedores, son aquellas especies que pues se van a encargar que los restos de los animales, de los otros eslabones que pasaron anteriormente, pues queden en lo que es la tierra, en el suelo, y que esto se convierta comida o parte de energía para lo que son las bacterias. Allí también hablamos de lo que son los desechos vegetales y los animales. Hablamos de que existen diferentes tipos de cadenas alimenticias y hablamos de la cadena terrestre y de la cadena acuática. No puede ser la misma cadena alimenticia terrestre para los acuáticos, puesto que esto también va a variar dependiendo de lo que sea el ecosistema y la especie que allí habita. Es decir, las algas, por ejemplo, van a ser comida por los moluscos van a ser depredados por los peces que son mayores a ellos, pero que a su vez estos últimos peces van a ser alimento para lo que es un salmón. Entonces allí vemos que toda esta cadena pues va enlazada a lo que son animales de tipo acuático. Y lo mismo sucede con la parte de las cadenas alimenticias terrestres. Lo último que puede ser, por ejemplo, es que una serpiente sea un depredador de lo que es una rana. La rana va a consumirse a la mariposa y pues la mariposa va a hacer, su comida va a ser una planta. Entonces allí hablo de una cadena terrestre, pero estoy empezando desde el último eslabón hasta el primer eslabón. Allí tenemos una imagen donde pues nos vemos más gráfico lo que es una cadena alimentaria. Sin embargo, pues hay una diferencia entre la red alimentaria y lo que es la cadena alimentaria de los seres o de los organismos que habitan dentro de un organismo. También observamos que pues existe la pirámide trófica que viene enlazada también con lo que es las cadenas alimenticias y las redes tróficas de los organismos o de los ecosistemas. Entonces allí está como más plasmado, está más explicado. Allí hablamos de productores que vienen siendo las plantas, que son los primordiales, en este caso los ecosistemas terrestres, para poder que los demás consumidores, sean los herbívoros, sean los carnívoros, omnívoros, y los otros animales consumidores terciarios, pues puedan obtener esa energía. Así, pues damos culminación a lo que es la unidad número 2. En plataforma, pues ya se encuentra lo que es la actividad disponible, en el cual pues van a realizar una infografía referente a lo que se les solicita allí. Es importante que pues verifiquemos bien cuál es la estructura de las infografías, puesto que en la actividad anterior pues hubo fallas en lo que eran los mapas mentales. Entonces, ante cualquier duda que ustedes presenten, pueden escribirme vía el aula virtual en la mensajería y con mucho gusto les estaré respondiendo. Un gusto haberles acompañado en esta unidad número 2 que lleva por título Bases Ecológicas de la Educación Ambiental. Hasta luego.